Si cada mañana al mirarte al espejo sientes que tienes dos frentes, una encima de la otra, como si la piel estuviera doblada en capas, entonces escúchame con atención estos 30 segundos. Lo que te está envejeciendo no es tu edad. Tampoco es que frunzas demasiado, es que la piel de la frente pierde soporte interno, el colágeno se debilita, la microcirculación se vuelve lenta, y cuando aplicas la crema frotando hacia abajo o en el orden equivocado, sin darte cuenta profundizas más los pliegues. Y aquí viene lo que casi nadie explica: si estimulas la piel en la secuencia correcta, puedes ayudar a que recupere firmeza y volumen visible de forma natural, sin agujas, sin botox, sin procedimientos agresivos. En los próximos minutos te mostraré el método exacto que puedes hacer en casa. El segundo paso es el que cambia todo, y si lo omites, el efecto se reduce casi a la mitad. Antes de entrar en cualquier fórmula o remedio, necesito que se detenga un momento conmigo, porque si no entiende por qué las arrugas de la frente aparecen antes y en mayor cantidad, cualquier crema será solo un intento superficial. La frente es una de las zonas más activas del rostro. El músculo frontal trabaja cada día cuando levantamos las cejas, cuando nos preocupamos por los hijos, cuando nos concentramos leyendo o incluso cuando nos sorprende una noticia. Con el paso de los años, estos movimientos repetidos dejan de ser pasajeros. A partir de los 50, la piel pierde densidad dérmica debido a la disminución progresiva de colágeno, elastina y ácido hialurónico. La capacidad de la piel para volver a su posición original se reduce y lo que antes era una línea temporal comienza a fijarse. Además, la exposición acumulada al sol sin protección adecuada acelera la degradación de las fibras estructurales mediante procesos de fotoenvejecimiento. El estrés oxidativo rompe el equilibrio natural de la piel y debilita su arquitectura interna. Por eso, algunas mujeres notan surcos más profundos, incluso aunque siempre haya cuidado su rostro. Así que antes de hablar de cualquier preparación o ingrediente, debía comprender esto: las arrugas no aparecen de repente. Son el resultado de movimiento, pérdida de soporte y daño acumulado. Y cuando entendemos la causa real, entonces sí estamos listas para aplicar el primer método de forma inteligente y efectiva. Ahora sí, entramos en el verdadero inicio del protocolo. El primer método no es espectacular a simple vista, pero es profundamente transformador cuando se realiza con precisión. Antes de pedirle a la piel que produzca más colágeno o que suavice una arruga instalada, necesitamos despertarla, activarla, recordarle que todavía puede responder. Este primer paso consiste en aplicar calor controlado sobre la frente durante aproximadamente 2 minutos, manteniendo una temperatura entre 40 y 42 grados centígrados. No es un detalle menor. A esa temperatura se produce una vasodilatación suave que mejora la microcirculación sin dañar la barrera cutánea. La sangre fluye con mayor facilidad, llevando oxígeno y nutrientes hacia los fibroblastos, las células responsables de sintetizar colágeno y elastina. Después de los 50 años, estos procesos se vuelven más lentos. El calor adecuado actúa como un pequeño impulso metabólico. Para prepararlo en casa, caliente agua hasta que esté claramente caliente al tacto, pero nunca hirviendo. Si introduces la muñeca durante 5 segundos, debes sentir intensidad, pero no ardor. Empape una toalla pequeña de algodón o una gasa gruesa. Escúchala bien y colóquela extendida sobre la frente limpia y completamente desmaquillada. La piel debe estar seca antes de comenzar. Coloque la compresa cubriendo toda la zona frontal, desde una sien hasta la otra. Manténgase durante 2 minutos exactos. Si pierde calor antes de ese tiempo, vuelva a humedecer y escurrirla. Durante estos 2 minutos, el cuerpo comienza a responder.
Notará una sensación de expansión suave, como si la piel respirara. Ahora viene la parte que marca la diferencia y que muchas mujeres no realizan correctamente: el masaje. Retire la compresa y mientras la piel aún está tibia, coloque las yemas de los dedos índice y medio en el centro de la frente. Deslice suavemente hacia afuera en dirección a las sienes, con presión ligera pero firme. Repita este movimiento 10 veces, siempre en sentido ascendente y lateral. Este gesto ayuda a relajar el músculo frontal y a distribuir mejor la sangre recién movilizada. Luego, coloque ambas manos planas sobre la frente. Realice movimientos ascendentes desde las cejas hacia la línea del cabello. No arrastre la piel hacia abajo. El movimiento debe ser lifting, siempre hacia arriba. Repita 15 veces con ritmo lento y respiración profunda. A continuación, utilice los nudillos suavemente flexionados y realice pequeños movimientos circulares en las zonas donde las arrugas son más visibles. Cada círculo debe durar aproximadamente 5 segundos. Haga esto durante 1 minuto completo. Este estímulo mecánico suave favorece la oxigenación y reduce la tensión muscular acumulada por años de gestos repetitivos. Un detalle importante es mantener el rostro relajado durante todo el proceso. Muchas personas se masajean mientras fruncen el ceño sin darse cuenta. El objetivo es lo contrario: relajación consciente. Puede incluso cerrar los ojos y visualizar la piel alejándose lentamente, como una tela que se estira con suavidad. Este procedimiento puede realizarse 3 veces por semana por la noche. No necesita hacerlo a diario. El exceso de calor no mejora el resultado y podría sensibilizar la piel. La constancia moderada es más eficaz que la intensidad. Después del masaje, espere 30 segundos antes de aplicar cualquier producto. La piel estará más receptiva, los poros estarán ligeramente dilatados y la absorción será superior. Aquí es donde los siguientes métodos entrarán en acción con mayor potencia. La toalla utilizada debe lavarse después de cada uso y secarse completamente al aire. No guarde textiles húmedos, ya que la humedad favorece microorganismos no deseados. La higiene forma parte del cuidado de la piel. ¿Qué puede notar tras varias semanas? Una sensación de mayor flexibilidad en la frente, menos rigidez al gesticular, un aspecto más luminoso debido a la mejora circulatoria. Este paso por sí solo no elimina arrugas profundas, pero cambia el terreno biológico donde esas arrugas se forman. Piense en cómo preparar la tierra antes de sembrar. Una tierra fría y compacta no permite que nada crezca. Una tierra tibia y aireada responde mejor. Este calor consciente es la preparación estratégica que multiplica el efecto del siguiente tratamiento. Y recuerde algo, este es solo el primero de 4 métodos. El tercero será el más potente, el que actúa de manera más profunda sobre la firmeza y la textura. Pero sin esta activación inicial, su eficacia disminuye. No subestime lo sencillo. A veces el verdadero cambio comienza con 2 minutos de calor y 5 minutos de masaje consciente, y lo que viene después construye sobre esta base sólida y despierta. Si el primer método fue como abrir las ventanas de una casa cerrada durante años, el segundo es llevar agua fresca a una tierra que llevaba tiempo sedienta. Después de activar la circulación con el calor y el masaje, la piel está más receptiva. Ahora es el momento de nutrir en profundidad y apoyar la regeneración cutánea. A partir de los 50 años, la disminución de ácido hialurónico, colágeno y lípidos epidérmicos provoca una pérdida progresiva de hidratación profunda. La piel no solo se arruga por movimiento, también se arruga por deshidratación crónica. Cuando el tejido pierde agua, las fibras se contraen y las líneas se marcan con mayor facilidad. Por eso, este segundo paso es clave.
Aquí trabajamos con activos que apoyan la reparación cutánea y estimulan indirectamente la síntesis de colágeno. Puede elegir aceite de rosa mosqueta, conocido por su contenido en ácidos grasos esenciales y retinoides naturales, suaves, que favorecen la renovación epidérmica. También puede utilizar un sérum con vitamina C estable, que actúa como antioxidante y participa en la síntesis de colágeno. El gel puro de aloe vera aporta hidratación inmediata y efecto calmante. El aceite de coco virgen ofrece nutrición lipídica superficial, o incluso puede usar su crema habitual si contiene ingredientes humectantes y reafirmantes. Cómo aplicarlo correctamente marca la diferencia. Con la piel aún ligeramente tibia del paso anterior, coloque de 3 a 5 gotas de aceite de rosa mosqueta en la yema de los dedos. Si utiliza vitamina C en el sérum, aplique una pequeña cantidad equivalente al tamaño de un guisante. Si opta por gel de aloe vera, use una capa fina y uniforme. No es necesario saturar la piel. Distribuya el producto desde el centro de la frente hacia los lados, siempre con movimientos ascendentes. Nunca arrastre hacia abajo. Presione suavemente con las palmas durante 10 segundos para favorecer la absorción. Luego realice un masaje específico de estimulación. Coloque los dedos índice y medio en posición horizontal sobre una arruga marcada. Con movimientos pequeños y controlados, realice micropresiones verticales durante 30 segundos. Este gesto estimula la microcirculación local y mejora la penetración del activo. Después, deslice los dedos desde las cejas hacia la línea del cabello con presión moderada, repitiendo 15 veces. La combinación de hidratación y estimulación mecánica favorece la elasticidad del tejido. Si utiliza vitamina C, es preferible aplicarla por la mañana y complementar con protector solar, ya que potencia la defensa frente al daño oxidativo. El aceite de rosa mosqueta y el aloe pueden utilizarse por la noche cuando la piel entra en fase de reparación. Frecuencia ideal: 3 a 4 veces por semana es suficiente para observar mejoras progresivas sin sobrecargar la barrera cutánea. La constancia suave supera a la intensidad ocasional. Conservación adecuada. El aceite de rosa mosqueta debe guardarse en frasco oscuro, lejos de la luz y el calor, preferiblemente en el refrigerador para preservar sus propiedades antioxidantes. La vitamina C debe mantenerse bien cerrada para evitar oxidación. Si cambia de color hacia tonos marrones intensos, ha perdido estabilidad. El gel de aloe debe conservarse refrigerado y utilizarse en pocos días si es natural. Precauciones importantes. Realice siempre una prueba de tolerancia en el antebrazo antes de aplicar un nuevo producto. Evite combinar múltiples activos fuertes en la misma sesión si su piel es sensible. No aplique sobre piel irritada o con lesiones activas. ¿Qué puede notar tras varias semanas? Una piel más flexible, con líneas menos marcadas en reposo, mayor luminosidad, sensación de elasticidad al gesticular. No es un efecto inmediato de borrado, es una mejora progresiva de la calidad dérmica. Este segundo método no reemplaza el primero, lo potencia. El calor abre el camino, la hidratación profunda reconstruye el terreno, y cuando la piel recibe lípidos, antioxidantes y estímulo mecánico adecuado, comienza a comportarse de manera distinta. Pero aún no hemos llegado al punto más potente. El tercer método será el que actúe con mayor intensidad sobre la firmeza y la textura profunda. Y cuando combine activación, hidratación y estimulación avanzada, comprenderá que las arrugas no son una sentencia definitiva, sino un proceso que puede modularse con inteligencia y constancia. Y ahora llegamos al tercer método, el más estructural de todo el protocolo. No actúa solo sobre la superficie ni se limita a mejorar la circulación. Trabaja sobre el movimiento repetitivo que, durante años, ha ido marcando la frente. Hablamos del llamado face taping nocturno, una técnica basada en la inmovilización mecánica suave del músculo frontal mientras duerme.
Los productos que pueden utilizarse son sencillos y accesibles. Muchas personas emplean cinta médica de papel hipoalergénica, como la Micropore de la marca 3M, diseñada para uso cutáneo. También existen parches específicos para el rostro, como los Frownies Facial Patches, creados para fijar temporalmente zonas de expresión. Ambos cumplen la misma función mecánica si se utilizan correctamente. El procedimiento exige precisión. Primero, lave el rostro con un limpiador suave y asegúrese de que la piel esté completamente seca. No debe quedar residuo de crema, aceite ni sérum, ya que la superficie debe estar limpia para que el adhesivo se mantenga estable durante la noche. Si ha aplicado tratamiento previo, espere al menos 20 minutos hasta que la piel esté totalmente seca al tacto. Corte un trozo de cinta adaptado al tamaño de la arruga o al área donde el surco es más visible. No es necesario cubrir toda la frente si la línea está localizada. Antes de colocar el parche, relaja el rostro y eleve suavemente la piel con los dedos, sin estirarla de forma forzada. Coloque la cinta con delicadeza, sin traccionar excesivamente. El objetivo no es tensar la piel, sino mantenerla en reposo. Una vez fijado, déjelo actuar durante la noche, entre 6 y 8 horas. Durante el sueño, muchas personas contraen inconscientemente el músculo frontal. La cinta funciona como un recordatorio físico que limita esa contracción repetitiva. Por la mañana, retira lentamente el parche. Si nota resistencia, humedezca ligeramente el adhesivo para facilitar la retirada sin irritación. Este método puede realizarse cada noche durante 3 o 4 semanas consecutivas para observar cambios progresivos. No es un efecto inmediato, es un proceso acumulativo de reeducación muscular. La base científica se relaciona con el principio de inmovilización mecánica. Cuando se reduce la fuerza de tracción repetitiva sobre la piel, el proceso de remodelación del colágeno puede desarrollarse en un entorno más estable. En dermatología, los parches de silicona utilizados en el tratamiento de cicatrices han mostrado que disminuir la tensión mecánica favorece una organización más uniforme de las fibras de colágeno y mejora la textura cutánea con el tiempo. Aunque el face taping no es un tratamiento médico, se inspira en ese mismo principio biomecánico. Algunas figuras públicas han comentado haber utilizado esta técnica antes de que los tratamientos inyectables fueran ampliamente populares. Raquel Welch mencionó en entrevistas que recurre a la fijación nocturna de la frente. Olivia Munn también habló públicamente de usar parches como alternativa no inyectable. Estas declaraciones forman parte de sus experiencias personales, no constituyen evidencia clínica. Es importante entender que este método no sustituye procedimientos médicos ni tiene el mismo mecanismo farmacológico que la toxina botulínica. El Botox actúa bloqueando temporalmente la señal neuromuscular. El face taping, en cambio, es un abordaje mecánico externo que limita el movimiento mientras se utiliza. La constancia, más que la fuerza, es la verdadera aliada. La piel madura responde mejor cuando se le ofrece estabilidad y repetición consciente. Y ahora llegamos al cuarto método. No es complicado, no requiere tecnología costosa ni tratamientos invasivos. Es un gesto sencillo que muchas mujeres pueden realizar en casa con cuidado y constancia. Cuando se hace correctamente, puede convertirse en un complemento muy interesante dentro del protocolo completo. Este método consiste en crear una ligera presión negativa localizada sobre cada arruga de la frente durante aproximadamente 20 segundos. No hablamos de succión fuerte ni agresiva. Hablamos de un estímulo suave que moviliza el tejido y favorece temporalmente la circulación en esa zona específica. Para realizarlo, puede utilizar un pequeño frasco flexible de silicona blanda o un dispositivo manual diseñado para masaje facial con vacío suave. El borde debe ser liso y redondeado. La piel debe estar limpia y ligeramente hidratada con una capa fina de aceite vegetal ligero o su crema habitual para evitar fricción. Coloque el borde del frasco directamente sobre la línea de la arruga.
Presione suavemente el recipiente para expulsar el aire y luego suéltalo con delicadeza para generar una succión leve. La piel debe elevarse ligeramente dentro del dispositivo, pero nunca debe sentir dolor. Mantenga esa succión durante 20 segundos, respirando de manera tranquila y manteniendo el rostro relajado. Después, rompa el vacío con cuidado, levantando suavemente un extremo del frasco, sin tirar de la piel. Espere unos segundos y continúe en el siguiente segmento de la arruga. Si la línea es extensa, dividirla en pequeñas zonas y trabaje cada una por separado. Este estímulo mecánico aumenta temporalmente el flujo sanguíneo local y puede favorecer la oxigenación del tejido. Al mismo tiempo, ayuda a movilizar suavemente la piel, que con los años se vuelve más rígida por la repetición constante de gestos. Es importante no exceder la frecuencia. 1 o 2 veces por semana es suficiente. La piel necesita tiempo para adaptarse. Más intensidad no significa mejores resultados. Al terminar, realice un masaje suave con movimientos ascendentes durante 1 minuto para equilibrar la circulación. Puede aplicar después una pequeña cantidad de su producto nutritivo habitual para calmar y apoyar la hidratación. Evite este método si presenta fragilidad capilar evidente, rosácea activa, hematomas frecuentes o si está bajo tratamiento médico que afecte la coagulación. Siempre es recomendable observar cómo responde su piel la primera vez. El dispositivo debe lavarse después de cada uso con agua tibia y jabón neutro, dejándolo secar completamente antes de guardarlo. Este cuarto paso no sustituye a los anteriores. Se integra como una técnica adicional que muchas personas pueden realizar con facilidad en casa. Cuando se combina con activación térmica y nutrición profunda, forma parte de una rutina consciente que respeta la fisiología cutánea. Lo importante no es la fuerza, sino la constancia y la suavidad. La piel madura responde mejor cuando la tratamos con inteligencia y paciencia. Antes de despedirnos, quiero que se lleve algo muy claro en el corazón y en la mente. No hablamos de un remedio aislado, hablamos de un proceso completo, inteligente y respetuoso con su piel. Primero, activamos con calor suave durante 2 minutos. Ese gesto despertó la circulación, oxigenó el tejido y preparó la frente para recibir mejor cualquier estímulo. Sin activación, la piel permanece cerrada y menos receptiva. Después nutrimos en profundidad con aceite de rosa mosqueta, vitamina C, aloe vera o una crema adecuada. Esa hidratación devolvió elasticidad, apoyó la barrera cutánea y favoreció un entorno más estable para la síntesis de colágeno. El tercer paso fue la fijación nocturna con el parche. Al limitar la contracción repetitiva del músculo frontal mientras duerme, ayudamos a que la piel repose en una posición más relajada y reduzca la presión mecánica constante que profundiza el surco. Y finalmente incorporamos la movilización localizada, esa estimulación suave que reactiva la circulación y devuelve flexibilidad al tejido cuando se practica con constancia. Activar, nutrir, fijar, movilizar. 4 pasos que trabajan en orden, no por separado. Si este contenido le aportó claridad y esperanza, regálame un me gusta y compártelo con otra mujer que quiera envejecer con conocimiento y serenidad, y cuénteme en los comentarios cuál de los 4 métodos va a comenzar hoy mismo. Aquí seguimos aprendiendo juntas.